Bienvenidos, esto es POX. Poco Ortodoxas es un programa que hacemos 4 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com y por la repetidora de Córdoba, Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar. Si no nos pudieron escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast, así que nos pueden buscar en su plataforma de podcast preferida o también en YouTube. Como cada martes, tengo el gustazo de presentar a las conductoras de este programa. Buenas noches, Antonella Gerbaji. Hola. Bienvenida, Ana Laura Jarú. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Pía Garavaglia? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y doy por inaugurado el programa de hoy, donde vamos a charlar de los Juegos Olímpicos, por supuesto, además de las novedades de actividad económica local y la actualidad internacional. Hasta para la entrevista vamos a recibir a Eduardo Donza para charlar un poco sobre pobreza y mercado laboral luego de este año tan duro de crisis por COVID. ¿Qué les parece si vamos a la consigna? Vamos. Dale. Bueno, les traje, la consigna era cantada, queremos hablar de los Juegos Olímpicos, así que queremos que nos cuenten cuál es su juego preferido, a quiénes están siguiendo, qué disciplina por ahí conocieron a raíz de las Olimpiadas que no tenían ni idea. Yo estoy aprendiendo un montón, pero me vi la pelea de judo por la Peque Pareto, cosa que en mi vida había visto. No sé ustedes si tienen alguna disciplina en particular, chicas. Yo el hockey, me veo todos los partidos, soy muy feliz con tanto deporte y mucho hockey de calidad encima. Y el horario Claro. me gusta porque lo engancho o tarde a la noche o temprano a la mañana, así que me gusta que sea en Tokio. ¿A qué hora juegan a la noche? Tipo 12, 11, 1. Después Re de mediodía para para los nos- deportistas. Anoche. Para nosotros No. genial. Pero sí, madrugada. se mueren de calor, hacen como 33 grados allá. Ah, Nuestra madrugada es el mediodía de Tokio. claro. Entonces, sí, pero nada, feliz, me encanta, fan. Y además las Leonas tuvieron una victoria frente a España, ¿no? Lo último. Sí, empezaron mal y ahora remontaron un poquito. Vamos, leonas y leones, a full. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes, chicas, tienen alguna disciplina en particular? Mira, La verdad, perdón, soy sincera, no digan que soy pobre. No tengo tele, o sea, tengo tele, no tengo cable, entonces yo no veo nada. Me entero de las cosas por las noticias. haces bien un poco. Te banco. No, yo estoy más o menos con Anita, y la verdad que el único deporte que miro es fútbol, pero miro fútbol por fuera de los Juegos Olímpicos, digamos. Me gusta mucho seguir a River y a la selección en todo caso, pero la verdad que otros años me he enganchado. Esta vuelta la verdad que no, pero porque también tengo este tema de que no estoy mirando tele. Claro. Tenemos un detox de tele, de cable, de aire y todo eso. Yo lo miro por YouTube, chicas, igual, porque cuando lo pasan en los canales de cable, como que te mechan con otros deportes. Y yo solo quiero ver hockey. Me pongo en YouTube, para que no me anden cambiando el partido, sí. ¿Y cómo le fue a la Muy bien, muy nadadora del Delfina Piñatelo, era? ¿Merino? ¿A quién? ¿Ah, la nadadora? No, La esa nadadora. te la debo, Pi. No tengo la menor idea, pero bueno. Bueno, menos si mal lo que no debemos, estás en lo un programa de googleamos. noticias de deporte. Sí. Menos mal, menos mal. Menos mal que nos dedicamos a la economía y justamente a eso voy a ir porque hoy les traje el concepto de teoría de los juegos en honor a las Olimpiadas. Y no tiene nada que ver con las Olimpiadas, sino que la teoría de los juegos es una disciplina que estudia esas decisiones que nosotros tomamos y que afectan a los demás y que nosotros sabemos que los van a afectar. Y los otros también saben que nosotros vamos a hacer algo que va a, de alguna manera, beneficiarlos o perjudicarlos y toman acciones de acuerdo a eso. Un poco de que poder adelantarte a lo que va a suceder conociendo a los actores en juego.
Muchas veces antes de decidir intentamos actuar de una manera estratégica, anticipar lo que el otro hace y decidir en consecuencia, y para eso nos ayudan la teoría de los juegos, que formalmente como campo de estudio comenzó a existir en 1928 gracias a un matemático, John von Neumann, pero que hay antecedentes en la economía donde, por ejemplo, el modelo de duopolio de Cournot, que ya empiezan a experimentar esto de, bueno, qué es lo que va a hacer el otro agente en el mercado y entonces qué es lo que yo tendría que hacer. En economía se usa especialmente para este tipo de mercados oligopólicos o duopólicos, pero tiene un montón de otras aplicaciones. En los mercados oligopólicos y duopólicos lo que se decide es el precio o la cantidad de un bien que se va a ofrecer en el mercado y cómo eso afecta a los participantes. Si yo sé que mi competidor va a ofrecer una X cantidad, entonces adapto mis decisiones a eso. La teoría de los juegos, entonces, se usa para estudiar cuál sería la conducta óptima de un individuo cuando los costos y los beneficios de cada opción no están fijados de antemano, sino que dependen de las elecciones de otros individuos. Si les parece, pasamos al tema de la semana. Dale. Y en el tema de la semana de hoy vamos a hablar de algunos datos de actividad económica que salieron la semana pasada. En este caso es el EMAE, que corresponde al mes de mayo, y se conoció que cayó por segundo mes consecutivo, si uno compara mensualmente, y además desde enero hasta mayo inclusive es el mes de mayor caída también. Esto un poco era anticipado por el mercado debido a que había habido nuevos casos de COVID y ya habían comenzado algunas restricciones que también continuaron después en junio, así que en junio se espera nuevamente un dato de caída, porque fue cuando, digamos, sube esta segunda ola. En términos interanuales sí hubo una suba, en este caso fue de 13,6, pero bueno, un poco también nos anticipamos a que en mayo del año pasado estábamos en fase 1, ¿no? Fase 2, digamos, muy encerrados. Claro, entonces, por una comparación estadística, era obvio que iba a haber interanualmente un aumento. Bueno, a pesar de que mensualmente tenemos otra nueva caída, lo cierto es que varios analistas estiman que el segundo semestre va a haber una mejora. Esto tiene que ver con, bueno, ahí ya veníamos hablando también de cierres paritarios y que eventualmente va a haber subas de los salarios reales, aunque bueno, yo mantengo la duda, venimos perdiendo hace tantos años que la verdad que la comparación es como medio acotada para mí. También es cierto que, bueno, un segundo semestre con menos restricciones, también por el tema del avance de la vacunación, no nos esperamos que de vuelta haya un confinamiento. Y hay muy buenas expectativas respecto a lo que pasa con el comercio exterior. Se espera que continúe el superávit comercial debido un poco a lo que es el buen precio de las commodities que venimos evidenciando desde comienzos de año. Y también, y acá hay un poco de grises, desde el mercado local esperan que haya una recuperación del comercio internacional. Pero lo cierto es que, bueno, no me quiero meter en lo internacional, pero hay un aumento de casos por la variante Delta y justamente en realidad el mundo se está preocupando de que esa recuperación que empezaron a evidenciar hace unos meses se empiece a frenar y que los obligue, a pesar de que haya vacunación y que se están evitando muertes, los contagios avanzan muy fuertemente. Así que bueno, hay como nerviosismo también en ese sentido. Eso nos puede perjudicar en términos de que quizás la demanda del resto del mundo se vea un poco alterada. Por otra parte, seguimos con las noticias positivas. Se conoció también que definitivamente Argentina va a recibir los dólares del FMI. Se especuló en su momento si iban a ser destinados a reactivar la economía o no, pero bueno, Cristina ya se encargó de decir en el cierre de campaña que con ese dinero en realidad se van a pagar deudas, así que pareciera ser que no va a ser utilizado para la reactivación económica o para aumentar el poder adquisitivo de la gente, que es lo que gran parte del gobierno está pidiendo. Y aquí, bueno, empiezan estos grises, ¿no? Porque entonces nos preguntamos de dónde va a salir ese dinero para aumentar el poder adquisitivo. Si bien el gobierno desde el punto de vista fiscal viene haciendo bien las cuentas,
se estima, se espera, o digamos, no nos sorprendería que haya un aumento de emisión monetaria para poder justamente acelerar un poco lo que tiene que ver con las medidas de consumo, especialmente en periodos preelectorales. Entonces, dentro de las buenas expectativas, lo malo sería eso, que el mercado espera que quizás haya un deterioro fiscal, que bueno, yo igual... Es razonable en los años de elección también, ¿no? Claro. Bastante común y corriente en los años, como se dice, impares. Impares, claro. Lo que sí, bueno, insisto con que la verdad que por cosas quizás exógenas, pero viene bastante bien el tema fiscal, entonces quizás es cierto, quizás se desbanda un poco, pero no sé si es incontrolable. Incluso están todos diciendo que a pesar de todo eso, el déficit fiscal va a terminar incluso hasta mejor de lo que había sido presupuestado. Entonces, no digo que estamos para tirar manteca al techo, pero sí. Pero sí, estamos en 0,5 el primer semestre de déficit fiscal y tienen presupuestado un 4,7. Hay un montón para meterle ahí, o quizás sobrecumplir la meta, o... Sí, y aparte, claro, y aparte, bueno, la última variable que tiene que ver con el tipo de cambio, lo mismo. Si bien es probable que haya cierta turbulencia producto del periodo preelectoral, las últimas medidas del Banco Central y la CNB provocaron un alza en el dólar blue. Para mí, el mayor riesgo que se da en eso es un impacto inflacionario que de hecho ya se está advirtiendo, pero bueno, después lo mismo, el Banco Central creo que tiene bastante poder de fuego a comparación de lo que era el año pasado como para poder hacer frente a eso. La gran incógnita es qué va a pasar el día después de las elecciones, ¿no? Porque están todos diciendo que va a haber una devaluación otra vez. Bueno, ese será... Siempre son como un buen termómetro, ¿no? Con eso. Sí, bueno, y hoy estaba leyendo que, claro, en las últimas 4 elecciones pasó siempre lo mismo. Tipo, terminaban las elecciones, devaluación. Bueno, nada, esperemos. Notas para los Foxer, comprar dólares antes de las elecciones. No, bueno, no debemos. Siempre comprar dólares antes. No vendan ningún auto. Una vez me pasó que estamos antes de una elección... el sistema. Sí, No, sí, pero claro. no me va a tirar la posta. Por Dios. No, que no vendan ningún auto antes de las elecciones, porque a mí me tocó cambiar el auto en el 2015 y me tiraron para atrás la compra. Así que mejor resolver todo lo que tengas que resolver 3 meses antes de cualquier elección. No te cases ni te embarques, sería más o menos el mandamiento. Sí. Me tiraron para atrás el vehículo que había reservado el mismo día que yo vendí el mío. Bien, yo les quiero contar que no hay precios de autos, o sea, no está habiendo autos para comprar 0 kilómetros, y cuando vos querés ir a un concesionario y querés comprar un auto, te dicen que no te pueden decir el precio hasta que el auto esté, que ni siquiera sabes cuándo va a ser. Sí. Claro, bueno, ese es el problema, que la economía no puede funcionar correctamente con este nivel de incertidumbre. Pero bueno, lo cierto es que también creo que muchos nos relajamos con que, bueno, ya lo peor pasó respecto a la pandemia y sus consecuencias, pero me parece que estamos todavía ahí y un poco lo adelanté antes, pero es lo que viene pasando en el resto del mundo, ¿no es cierto, Pía? Tal cual, sí, ese sensacionalismo creo que, a mi entender, es algo que al no moderarse termina pasando eso, ¿no? De repente estamos todos sin barbijo porque ya pasó lo peor, yo qué sé, y otra vez que la variante Delta, que empiezan los casos otra vez. Y bueno, aquí, voilà, Estados Unidos y Europa ahora están de vuelta controlando porque observan una crecida bastante importante en los casos. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, los casos han trepado un 70%, o sea, la media diaria, ha crecido un 70%. De 16.000 casos positivos diarios han pasado a 26.000. Con lo cual había bastante presión para que relajen las medidas turísticas, sobre todo con los países Schengen, que es lo que cubre la Unión Europea. Y el presidente Biden decidió frenar esa apertura y mantener las restricciones actuales que tienen, con lo cual la presión aumenta. Y lo mismo está pasando igualmente en Europa. El fin de semana se registró la peor jornada en 9 meses en cuanto a contagios. Todo porque, o al menos, no sé si por qué, pero los estudios y las evidencias apuntan principalmente a que ninguno de estos países llegó a tener la cobertura esperada en cuanto a vacunación completa, digo, ¿no? Las 2 dosis. Estados Unidos, por ejemplo, está llegando al 50%, llegó ya al 50%, y Europa apenas lo está pasando, pero ninguno
llegó a su objetivo, que era ya para lo que es su verano, haber cubierto el 70% de vacunados con segunda dosis, ¿no? La verdad, mucho también por falta de voluntad de una porción de la población, pero eso, bueno, tiene una incidencia bastante fuerte. Mismo igual está pasando también en el continente asiático, que están limitando el acceso por tierra, justamente para evitar que vengan los contagios del resto del mundo, sobre todo en el caso de la variante Delta, que es la que pareciera tener más componente contagioso, ¿no? Y eso puede morigerar un poquito lo que venías diciendo vos, Anita, que justamente veníamos con una buena perspectiva de comercio internacional. Ojo que estas cositas pueden empezar a trabarnos en cuanto a demanda y en cuanto a circulación, ¿no? Nosotros que estamos apuntando bueno, eventualmente se van a abrir las fronteras, ojo, en cualquier momento también cierran allá. Siempre hay que mirar allá porque es el futuro. Claro, yo creo que por un tema de hemisferio, no sé si las estaciones ayudan a veces en la circulación, que uno relaja, pero siempre lo que termina pasando es eso. Igual la diferencia que noto en Argentina es que, no sé si ustedes chicas están de acuerdo, es que acá en ningún momento hubo una relajación completa, a nivel nos sacamos los barbijos, si bien ahora sí se están empezando a barajar, como bueno, abrieron los cines, así, yo creo que tanto en Europa como en Estados Unidos de repente fue como, ya está. No, igual está bien, acá no ya está, pero tampoco se cumplió mucho nunca, nada, o sea. No, es verdad, pero digamos que bueno, la circulación siempre estuvo más limitada. Y el barbijo y la vacunación tuvieron adherencia. En otros países hubo muchos problemas para que la gente use barbijo, para vacunar a la gente, como que en ese sentido tenemos una conciencia que otros no tienen. Sí. Igual los antivacunas están en todos lados. Sí, pero ¿están de acuerdo con esta medida? Porque discusiones acaloradas el fin de semana con este tema. Esto de que si no se vacunan no pueden entrar a bares. Y que acá estaban pensando lo mismo. Yo estoy de acuerdo. No sé ustedes. Yo estoy de acuerdo. Ana, obvio, o sea, nosotras que somos más comunistas que... Perdón, hablá por vos, querida. Control centralizado. Claro. Ni te pregunto, yo te vacuno mientras estás durmiendo. Así que bueno, cuestión chicas, hay que tener un poquito en la mira el panorama internacional, porque esto del COVID, si bien las muertes no están trepando, al menos no tan alto por suerte, sí los contagios, y ojo, porque tener COVID no es, o sea, deja secuelas, no es tener una gripecita y ya, es algo que todavía merece un monitoreo constante y también aprendizaje, ¿no? Porque hemos vivido solamente un año de COVID. Con lo cual, bueno, veremos cómo continúa el panorama. Si quieren, chicas, podemos pasar al abrohilo. Dale. Y en el abrohilo vamos a seguir hablando de los Juegos Olímpicos, porque esta semana para mí es full Juegos Olímpicos. Y las próximas que sigan también, pero bueno, no los voy a torturar tanto. Por mi parte, como ya les conté, soy fan del hockey, así que feliz viendo hockey. Quiero que después los oyentes contesten la encuesta que les hizo Noé y nos cuenten cuáles son sus favoritos. Twitter no es la excepción y también es fan de los Juegos Olímpicos, porque, créase o no, tiene un efecto colateral positivo para nuestra red social favorita. Los Juegos Olímpicos fueron el empujón que necesitó Twitter para mejorar sus acciones. O sea, bien, me imagino a los dueños de Twitter diciendo gracias. Y sí, porque parece que cuando hay grandes eventos la gente se vuelca a la red social y empieza a comentar, ¿no? El outfit de el país tal, ¿entendés? O, miren a tal facha y así. Entonces empiezan a subir los hashtags y empiezan a incrementar la cantidad de plata que entra por publicidad. Y la tele y el Twitter se llevan como bastante bien. Yo me recuerdo del fenómeno Masterchef, que yo sabía que estaba Masterchef en el aire, pues entraba a Twitter y todo el mundo hablando del programa. Sí, es que la gente, no sé, ahora ya no alcanza con mirar, sino que tenés que estar comentando lo que estás viendo con otras personas. Antes quizás, cuando no existían las redes sociales,
vos mirabas la tele y al día siguiente le contabas al panadero, no sé. Ahora tenés a 1.300 millones de personas en el otro lado y empezás a discutir y se arman, ¿no? Pero bueno, nada. Felicitamos a Twitter por este incremento en sus ganancias. Pero hoy les quiero hablar de lo que está pasando con las mujeres en el deporte. Y esto lo vengo a mencionar de la mano de los uniformes de las gimnastas alemanas. Que ustedes vieron que las gimnastas en general usan una malla enteriza. ¿Vieron? Sí. La verdad es que me parece que uno para hacer deporte tiene que estar cómodo, más allá de si es facha o queda bien. Entonces las gimnastas se rebelaron y en vez de usar una malla, la verdad que no es cómodo, se te está viendo un poco el culo, digámoslo, sí, decidieron vestirse como las gimnastas hombres, que usan pantalón largo. El tema es que empezó a haber un revuelo y se empezó a hablar de la sexualización, está bien dicho, ¿no? Sí. Sexualización de los deportistas mujeres en los Juegos Olímpicos, porque, por ejemplo, también pasó con el equipo de voleibol de Noruega, que las chicas, de voleibol playa, las chicas tienen que usar un bikini, que la verdad que jugar en malla a un deporte, que encima tenés arena, no es cómodo, porque tenés que estar viendo que tenés que tener la malla que no se te haya entangado, que estás saltando y la arena se te mete, o sea, no es cómodo jugar en malla. No, si alguien nada. jugó en la playa sabe que no está bueno. Entonces, Esa típica paleta pelota que haces en la... Ya eso es difícil. claro, entonces este equipo de Noruega decidió cambiar la parte de abajo del bikini, que es obligatorio, por unos shortcitos. ¿Y qué pasó? Les pusieron una multa. Por favor. Claro, avancemos un poquito. ¿Por qué las mujeres tienen que usar una malla, una tanga, y los hombres pueden usar un short? O sea, ¿qué les suma al deporte que yo esté en malla o esté en short? O sea, bueno, ¿es comodidad? Sí. Tal cual. Y esto está como muy arraigado en un montón de otras cosas. Yo me acuerdo que fui a escuela privada y la discusión con las autoridades era por qué con el frío tengo que venir en pollera, habilitarme un pantalón. Sí, Tal cual. sí. Sí, ¿Y no te era habilitaban? morir de frío. No me habilitaban, no. Y me ponían amonestaciones cuando llegaba con el de gimnasia, pero tenía frío. No, cero empatía. Seguramente no eran mujeres las que ponían esa regla, porque la verdad... Sabés que sí, la que me ponían las amonestaciones y la preceptora. Y los colegios de monjas, ni te ¿En cuento. pollera o en pantalón largo? Cuando tenía que ir en pollera y me aparecía en pantalones de gimnasia, la preceptora me amonestaba. ¿La preceptora tenía pollera o pantalón? No, perdón, con pantalón, por supuesto, como cualquier ser humano racional. Cuando hace frío se pone un pantalón. Sí, es así. La verdad que ya creo que tenemos que avanzar, dejar que cada cuerpo se vista como quiera. Los equipos, si bien tienen que mantener todos el mismo color, digamos, todos tienen que tener el mismo equipo en un equipo, no tienen por qué tener una tanga, eso no la va a hacer mejores. Y en realidad... Una pauta protocolar de qué ponerse, así, algo que sea como más establecido, pero no un tema que sea distinguido solamente porque sos mujer y tenés que ponerte eso. Es que sí, la verdad que no es necesario. Me parece que lo que quieren decir estos equipos, que la verdad es la primera vez que pasa y las felicito, es que una mujer tiene que estar cómoda para poder hacer deporte. No es necesario que se sexualice a las deportistas, porque la verdad que es horrible. Y las banco totalmente. No es necesario que los trajes sean reveladores, porque capaz hasta uno dice, ¿esto es para qué? Para aumentar el rating, o sea, es horrible. A ver, mismo también para el otro lado, si vos me decís, mira, para hacer X deporte, yo tengo que estar más en culo porque así no me raspo, porque no sé, que no me engancho, que papá. Los hombres y mujeres quieren estar en culo, que tampoco penalicen a los hombres porque se ponen lo mismo que las mujeres. No, o sea, eso está perfecto. Digamos que va para los dos lados. Obvio, apoyamos que esté, quien quiere estar en culo, que esté en culo. Quien quiere estar vestido, que esté vestido. Claro, Y así. ¿podemos pedir que los hombres jueguen en zunga? Claro. Y así me Los estás gustaba el cable. sexualizando. Y así me- Comentario tribunero. No, Bueno, no sé si vieron que también hubo un meme con los temas de... Hay un deporte que es lucha o algo así. Ay, sí, es tremendo. Como un trajecito muy ajustado, los hombres. Así que, Ana, te mando a ver ese deporte y que veas un par de... no, igual yo voy a como
en contra, no es en contra de esto, pero yo, por ejemplo, estoy a favor de que el deporte se haga con ropa, pero porque a mí me resulta cómodo, ajustada y que me haga poco roce. O sea, yo estaría en top, pero por una cuestión de comodidad. Pero en top no es en tanga. No, está bien, pero porque creo que había tenido un límite con los tops, o me colé mal. Pero banco la ropa ajustada, pero no lo digo de... Sí. Cada uno esté cómodo y pueda hacer el deporte. De la comodidad, digamos, en pos de la comodidad. Sí, Exacto. y bueno, Pi, ¿vos tenés algo para contarnos de esto? ¿Alguna estrella que haya apoyado estas medidas? Claro, como fue Pink la que apoyó justamente que no haya esta diferencia y financió una compra, ¿no? De uniformes, ¿puede ser, Anto? Ah, bueno, encima con la tarasca, no es que puede parar. Claro, no cualquier tipo de ayuda. Me pareció bien, vamos a dejar un tema de ella. Yo siempre me voy a lo viejo, ¿no? Voy a poner Just Like a Pill, que es un tema que me encantaba en mi adolescencia. Vamos con eso. Vamos. Bienvenidos al segundo bloque de POX. Estamos en el momento de la entrevista y en esta oportunidad tenemos el placer de recibir a Eduardo Donza, que es sociólogo e investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por participar, por estar acá. Y bueno, lo primero que queríamos, como para ubicarnos un poco en contexto, es que nos comentes ¿cuáles son las tareas que se realizan desde el observatorio de la UCA y hace cuánto que funciona este observatorio o que hacen los relevamientos que se conocen en los medios? Sí, el observatorio comenzó en el año 2002, ¿no? Luego de la crisis del 2001, luego de la crisis de las medidas de convertibilidad y todas las ideas del neoliberalismo. Y empezó en el seno de la Universidad Católica porque en ese momento, lamentablemente igual que ahora, se hablaba mucho de la deuda externa, ¿no? De una deuda que teníamos todos los argentinos con el exterior, pero no se hablaba de una deuda con la población, una deuda interna, que se denominó deuda social, ¿no? Por eso es el Observatorio de la Deuda Social Argentina. Eso en el año 2002. Y ya en el año 2004 se comenzó con una encuesta propia, ¿no? Que la realizamos todos los años y ahora vamos a comenzarla el mes que viene, ¿no? La realizamos el tercer trimestre de cada año, ¿no? Entonces hay una trayectoria como equipo, como programa, desde el año 2002, una encuesta propia desde el año 2004. Y la idea también de tener una encuesta propia era porque son análisis multidisciplinarios, no solamente desde una fase económica o de una fase meramente social, también tiene una faceta de mediciones de salud, psíquica y física, también lo que es participación ciudadana, lo que son las condiciones de la vivienda y del hábitat. Hay un observatorio de infancia también, y también en un momento tuvimos de adultos mayores. Y también metodológicamente es muy, como bien mencionaste, abarca muchísimos aspectos más allá del económico. Ustedes dentro de su observatorio trabajan sociólogos como vos, Eduardo, también tienen economistas. ¿Cómo abarcan? Sí, tenemos algo que se llama el Observatorio General, ¿no? Que son las publicaciones que salen, uno podría agruparlos en las partes de trabajo, ¿no? Una parte que es economía, por las medidas tradicionales de líneas de pobreza y de ingreso, situaciones de calidad de vida de los hogares, y también que ahí entraría la pobreza multidimensional, que es otra forma de medir la pobreza, y también una parte que es de salud psicofísica, que sí tenemos una doctora en psicología, ¿no? Claro, eso es muy rico también, poder agarrar diferentes profesionales y ver cómo ven el mismo problema. Algo que me llamaba la atención, Eduardo, y te quería consultar, porque ustedes en una parte el observatorio mide la pobreza, como bien mencionabas. ¿Y cómo hacen para determinar si alguien es o no pobre?
¿Y cómo se diferencia esa medición también de la que hace el INDEC? Sí, bueno, cuando uno está hablando de pobreza, está hablando de un concepto abstracto, ¿no? Y por supuesto construido por el conocimiento científico y después operacionalizado de algunas formas determinadas. Entonces, cuando uno habla de pobreza, se refiere a algo abstracto, pero que en cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de los que nos están escuchando, se puede remitir a cuestiones diferentes, ¿no? A alguien que vieron pidiendo en una esquina, o alguien en condición de calle. Otras personas pueden pensar en una pobreza de lo que es más desde el punto de vista de los valores, ¿no? Pero en el campo científico, el campo académico, en la estadística, tanto pública como privada, se focaliza medirlo de alguna forma, ¿no? La forma más tradicional en América Latina es medir una pobreza por ingresos, ¿no? Que es captar datos de lo que son los ingresos de los hogares, de las familias, ¿no? Que no es lo mismo, pero es un lenguaje, lo usan muchas veces indistintamente. Se les consulta en general por encuestas, no tanto lo que es la nuestra como la encuesta oficial, la encuesta permanente de hogares del INDEC, y se compara ese ingreso con lo que sería una canasta normativa, ¿no? Que se denomina canasta básica total, ¿no? Por supuesto que se controla la cantidad de personas que viven en ese hogar, con los cuales tienen que cubrir los gastos de alimentación, el sexo de las personas y la edad, ¿no? Por eso siempre se habla de un valor, para transmitirlo fácilmente, de un valor que es una canasta de una familia tipo, que sería un matrimonio en edades medias y con 2 hijos chicos, ¿no? Y entonces se comparan los ingresos que tiene realmente ese hogar, que declara tener ese hogar, con esa canasta normativa, que tiene que cubrir los gastos de alimentación y el resto de las necesidades para vivir lo que sería en forma digna, en un momento histórico determinado, en un lugar determinado. Por eso no se suelen utilizar la misma canasta para diferentes países, ¿sí? Porque dependen un poco también de la estructura, ¿no? Y la canasta esa, la canasta total para definir pobreza, tiene no solo los gastos de alimentación, como yo le dije, sino el resto, ¿no? de los gastos necesarios para una familia. Podrían ser valorizar lo que son los útiles que necesitan los chicos para el colegio, la compra de ropas, salir un fin de semana, ¿no? Claro. Y otra que es la canasta básica alimentaria, que es la que cubre los gastos solamente de alimentación, que son los que serían determinados en una situación de indigencia si no llegan a ese ingreso. Esa es la forma tradicional de medir pobreza, tanto en la encuesta nuestra como en el INDEC. Claro. Yo te quería llevar un poco a un documento reciente que lanzaron sobre el efecto de COVID en el mercado de trabajo, titulado Efectos de la pandemia COVID-19 sobre la dinámica del trabajo en Argentina, en la Argentina urbana, y que se difundió en el marco del seminario académico La crisis del empleo en Argentina, más allá del COVID, soluciones posibles, políticas necesarias, desde la UCA. Es muy interesante el informe y quería que nos cuentes un poco cuáles son las características particulares que tiene esta crisis por COVID sobre el empleo y que son por ahí diferentes de los efectos que producen otro tipo de crisis. Sí, la gran diferencia es que ha afectado en forma diferencial, ¿no? Pero que ha afectado a toda la estructura productiva, ¿no? En Argentina, lamentablemente, vivimos una situación diferente, peor que la de muchos países a nivel mundial, porque sí, la pandemia ha afectado en más o menor medida a todos los países, ¿no? Pero en Argentina ya venimos con problemas estructurales, ¿no? Que tienen que ver con el mercado de trabajo, pero que la precariedad del mercado de trabajo se debe a que tenemos una estructura productiva, ¿no? Que no cumple las necesidades que tenemos como sociedad y como país, ¿no? Entonces venimos con una estructura productiva que es desigual, que es heterogénea, ¿no? Que hay un sector microinformal,
muy desarrollado en el cual trabajan la mitad de los ocupados, ¿no? Perdón, Eduardo, cuando decís sí. microinformal, ¿a qué te referís? Y es una forma de caracterizar la estructura productiva. A través de lo que son las encuestas de hogares, lo que son los datos de las personas y de dónde trabajan, cómo es el establecimiento, y también con parte del dato que nos brindan de cuánto es el ingreso horario, uno define cómo es la estructura productiva, con una variable que llaman variables próximas, son variables de aproximación, ¿no? No tenemos lamentablemente información de cómo es realmente la estructura productiva del país, y la reconstruimos indirectamente con las preguntas que podemos hacerles a los ocupados de cómo es las particularidades del establecimiento donde trabajan, ¿no? Entonces uno ahí puede definir una parte de los ocupados que trabaja en el sector público, que es más o menos un 15% de los ocupados, otra parte que trabaja en un sector productivo privado, formal, ¿no? Que tiene alta productividad, que son empresas grandes, que pueden pagar buenos salarios, que tienen a sus trabajadores protegidos, ¿no? Que tienen también los derechos validados, que esos son más o menos un 35% de los ocupados, y después el 50% que nos queda es que denominamos sector microinformal, que son pequeños establecimientos que son también en muchos casos que tienen muy baja productividad. Gran parte de los que son los trabajadores por cuenta propia están en ese sector, ¿no? Y que es un sector muy heterogéneo. Entonces, cuando uno utiliza esta teoría, porque en realidad es una teoría de la heterogeneidad estructural, ¿no? Muy desarrollada también por la CEPAL en las décadas del 50 y del 60 para interpretar cuáles son las causas del escaso desarrollo, ¿no? O del subdesarrollo que tenían los países de América Latina. Es como si hay una autopista y hay una colectora por el costado. Entonces hay una parte de la estructura productiva, una parte de los trabajadores, los que trabajan ahí, que van por la autopista rápidamente, con buenas condiciones del viaje, y hay otros que van por una colectora, que tienen que ir más despacio, que a veces tienen baches, o directamente a veces lomo de burro, que no pueden avanzar, ¿no? Entonces, Eduardo, sí. Discúlpame, porque respecto a esto que estás comentando, que me parece súper interesante, sobre cómo la estructura productiva va generando esto, digamos, vos, ¿qué opinás de primero si se podría revertir y qué políticas podrían ser? Y si crees, sin sacar nombres, ¿no? Y apellidos, pero realmente hay políticas concretas que apunten a revertir esta situación, porque muchas veces se habla de, bueno, vamos a hacer esto para reactivar el consumo, reactivar esto, pero hay cuestiones como estructurales, como estás diciendo vos, que parecen muy difícil cambiarse. Sí, por supuesto que son muy difíciles de cambiar, y lo que vemos es como en las últimas décadas, ¿no? Porque además esto lo tenemos que separar de cualquier coyuntura de gobierno, ¿no? Por eso marqué como una cuestión estructural primero lo que es la situación en Argentina de la parte productiva, ¿no? Porque es una cuestión que la venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Si uno analiza un poco los que son las etapas de la producción y las diferentes fases que se puede analizar, Argentina terminó, desde lo que pensamos muchos que estudiamos el tema, un proceso se desaceleró mucho la sustitución de importaciones ya en las décadas del 70 y del 80, ¿no? Es decir, la sustitución de importaciones es que dejamos de comprar algunos bienes del exterior y empezamos a producirlos en el país, generando trabajo en Argentina y generando un valor agregado en Argentina y aumentando el Producto Bruto, ¿sí? Eso se fue desacelerando por muchas cuestiones que tienen que ver tanto por decisiones económicas, decisiones políticas y también cuestiones estructurales, ¿no? y internacionales, ¿no? Pero en décadas del 70 y el 80, como se fue desacelerando, vino el 90 con una ruptura, con muchas expectativas de que un nuevo modelo, ¿no? Más abierto, más de corte neoliberal, podía dar un cambio, ¿no? Y en realidad ese cambio fue
para empeorar la situación, ¿no? Después de la crisis empezamos a recuperar un poco eso, estamos hablando después del año 2002, ¿no? Y tuvimos un crecimiento muy importante, estas famosas tasas chinas, ¿no? De cerca del 8% durante 4 o 5 años, lo cual generó mucho aumento del Producto Bruto, mucha generación de empleo y empleo de calidad, pero ahí llegamos a un techo, ¿no? En los años 2008-2009 se estanca ese aumento del Producto Bruto y la mejora, por supuesto por conflictos y limitaciones internacionales, ¿no? Pero no siempre tenemos unas explicaciones para las situaciones, pero nunca pudimos del todo salir de ellos. Sí. Y nos quedó un 50% de los trabajadores en ese sector medio informal. Claro, y a ver si tenés alguna opinión formada de esto, puede que no, pero hace unos meses justamente, ¿no? Con esta información que salía del aumento de la pobreza y ahora también que se agregó el tema, a mí me gusta seguir, la inflación va subiendo al 50% y la canasta de la línea de indigencia al 57% y la de pobreza al casi 52%. Y hubo un debate a principio de año cuando se fueron conociendo estos datos de pobreza y de aumento de la pandemia, a ver si lo que había que hacer era crecer para poder distribuir y de esa manera disminuir la pobreza, o están los que creen que hay que distribuir y tras esa distribución se va a lograr crecer con menos pobreza. ¿Vos tenés alguna postura en esas dos o no? Puede ser que no, es difícil. Yo plantearía una tercera. A ver. Crecer, ¿sí? Y al mismo tiempo ir distribuir, porque no se puede dejar de distribuir, ¿no? No se puede dejar de distribuir. Lo que tenemos que hacer es continuar con los... Sí. Pero mi duda es, ¿qué sería primero en tu concepción? No, para mí hay que hacer, en realidad yo dije primero, pero hay que hacer todo junto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tenemos actualmente son herramientas muy eficientes, aceitadas de transferencia de recursos a la población necesitada, ¿no? Que eso se consolidó mucho en el 2009 con la asignación universal por hijo, ¿no? Empezó en el año 2002 con el programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, que tenía en un momento un poco más de 2 millones de beneficiarios en mayo del 2003. Y desde ese momento en adelante seguimos aplicando programas de emergencia, porque estos son programas de emergencia, ¿no? Lo que pasa es que ya estamos, el año que viene van a ser 20 años. Entonces, ¿es necesario seguir con las ayudas a las familias necesitadas? Sí, es imprescindible, porque si no la pobreza, en vez del 44%, como nosotros medimos el año pasado en 2020, hubiera sido el 53% en lugar del 44%. Y la indigencia, que son los más pobres entre los pobres, en vez de un 10%, hubiera sido un 28% casi. Entonces, es necesario continuar esas ayudas, que la continuaron todos los gobiernos. El gobierno anterior, el del expresidente Macri también la continuó y las profundizaron todavía. Ahora, ¿con eso solo alcanza con cortar diferente las porciones de una torta? No, con eso no alcanza. Y sobre todo porque la torta se va achicando cada vez más. Entonces, sin dejar de ayudar a las familias necesitadas, hay que hacer todas las políticas necesarias como para que aumente el Producto Bruto, que aumente el crecimiento, que tengamos más producción y más para repartir. Porque sí, cortando las porciones diferentes no vamos a solucionar este tema. Bien, y ahora respecto, estamos hablando de esto, ¿no? De las ayudas y de los subsidios, que yo comparto con vos, de que es necesario también, perdón, yo te llevo a las discusiones de economistas, ¿viste? Pero siempre hay una discusión de, la gente discute si subsidios sí o subsidios no, que para mí no pasa por ahí, pero ¿crees que esto tiene que ser algo para siempre? O decir, bueno, mira, te doy un subsidio, pero, no sé, mientras tanto capacitate para poder insertarte en el mercado laboral, es decir, es como te puedo dar un subsidio por un tiempo determinado, pero luego la idea es que esa persona, bueno, por supuesto que para mí lo ideal sería que esa persona pueda ingresar al mercado laboral de calidad, para que también se vaya equilibrando, pero ¿qué opinas de esto? Muchos hablan de la perpetuidad de los subsidios,
ni siquiera te digo desde un punto de costo fiscal, sino desde un punto de esto, ¿no? De desarrollo, de disminuir la pobreza, de aumentar el empleo. Sí, a ver, así como yo dije que los subsidios son estrictamente necesarios en la coyuntura y tienen que seguir, lo que tenemos que tratar de evitar es que la perpetuación en el subsidio, ¿no? Pero claro, si no generamos los puestos de trabajo suficientes, van a tener que perpetuar ahí. Ese es el inconveniente, ¿no? Porque hay muchas personas que uno le puede hacer un seguimiento, eso se pueden hacer con lo que son los datos públicos, ¿no? Nosotros, como por no estar trabajando en el Estado, no tenemos los datos, pero uno puede hacer un seguimiento de los jubiles y es muy posible que muchas personas hace muchos años que están en un subsidio. Ahora, cuando uno se entrevista con esas personas, a ellos por supuesto que les gustaría estar trabajando en algo productivo, ¿no? Ahora, depende de que se capaciten lo suficiente, como dicen algunos, no, con eso solo no alcanza. La capacitación como política de empleo lo que hace muchas veces es alterar el orden en la fila para estar más cerca de la ventanilla en que se va a conseguir un trabajo. Pero si no se abre una ventanilla con un nuevo puesto de trabajo, no va a haber ocupados, ¿no? Toda la teoría del capital humano, que es importantísimo, ¿no? No vamos a decir que la educación no es importante, es importantísimo, pero con eso solo no se resuelve. Es necesario, pero no suficiente para resolver el problema. Lo que tiene que haber son políticas que tienen que ser, algunas muy focalizadas y otras más generales, pero como el problema es tan grande, ¿no? Lo que tenemos que tener es diferentes líneas, ¿no? de ataques a ese problema. Lo que son en lo que es colaborar con políticas para que haya un mayor desarrollo de ese sector formal de la economía, ¿sí? Dentro del sector informal, estratificar, porque hay algunas partes que son las pequeñas empresas que pueden necesitar algún financiamiento especial o una ayuda en lo que es la comercialización, ¿no? Y después lo que tenemos también son los trabajadores de la economía popular, ¿no? De la economía social, que hay que tenerlos muy en cuenta, y sobre todo cómo se puede, dentro de las tareas que ya están desarrollando, que muchas veces son de subsistencia, hacerlas que sean más productivas, ¿no? Cómo se pueden aumentar sus niveles de productividad, cómo se los puede unir en cooperativas para que puedan hasta tener una producción más de escala y puedan ganar más mercado, cómo pueden unirse para la compra de insumos, ¿no? Cómo se pueden desarrollar toda la logística, porque muchas veces el artesano sabe hacer su trabajo, pero no tiene la capacidad y la estructura para hacer toda una logística de venta, cómo se los puede relacionar también con las grandes empresas. Es decir, tenemos que tomar muchas medidas, ¿no? y que sean focalizadas y para cada uno de esos sectores de la parte productiva. Y teniendo en cuenta una cosa que uno puede decir ahora al pasar, pero da para hablar muchas horas, que son las economías regionales, ¿no? La necesidad de las economías regionales que sean más efectivas y más eficientes, como muchas de ellas, vos que decías de subsidio, como muchas de ellas posiblemente hay que subsidiarlas un tiempo, pero ahí viene otra pata muy, muy importante, que es el sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Como necesitamos, cuando decimos producir más riqueza, generar más producto bruto, bueno, algo muy importante son las universidades, todo el sistema científico, el CONICET, la agencia, lo que son los institutos nacionales de tecnología industrial, de tecnología agropecuaria, porque lo que tenemos que tener muy claro es que hay que producir más y también producir bienes y servicios que sean apetecibles para el exterior, ¿no? Porque si no tenemos el conocido cuello de botella, ¿no? Como decía recién desde el punto de vista económico, esto de que nos falten los dólares es algo que la teoría ya nos marcaba en el 70, ¿no? Tal cual. Es que a veces uno ve muchísimos ejemplos que no se fomenta y se ponen a veces algunas trabas, pero hay que focalizar y
mediante estos estudios, Eduardo, que realizan ustedes en la UCA, se permite ver el panorama donde estamos para poder avanzar con políticas, para poder salir del gran problema que tenemos en de los grandes, muchos grandes problemas que tenemos en nuestro país. Así que te quiero agradecer por el trabajo enorme que realizan y también por estar hoy a la noche con nosotras y nos estés contando todo lo que sabes, que es un montón. No queríamos dejar de agradecerte tu presencia hoy, así que muchas gracias, Eduardo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y un último comentario, como la necesidad que tenemos de desarrollar políticas de Estado consensuadas que apunten a la producción y al trabajo y que necesariamente se tienen que desarrollar más allá del sistema político, ¿no? Tienen que estar los actores de la producción y del trabajo involucrados y un gran peso también del sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la invitación y que tengan buenas noches. Gracias a vos. Buenas noches. Y así cerramos con Fly Me to the Moon, un tema de Frank Sinatra. A mí se me ocurrió ponerlo para el Día del Abuelo. ¿Qué quieren que les diga? A mí me hace acordar a mi abuelo, es un tema que siempre cantaba o escuchaba en algún momento u otro, así que espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado. Chicas, como siempre, un placer. Anto, ¿querés contarnos en qué redes sociales nos pueden escuchar? Dale, nos pueden continuar la charla en Facebook, Twitter e Instagram como Poco-Ortodoxas, y si quieren volver a escucharnos estamos en Spotify como Poco Ortodoxas y en YouTube como Poco-Ortodoxas. Eso, como dice Anto, escríbanos, mándenos sugerencias, que nos encanta y nos ayuda a seguir trabajando para ustedes. Chicas, buenas noches y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao.